Bueno, hoy vamos a hacer una breve explicación de cómo hacemos cuando vamos a hacer, por ejemplo, una falda de pliegues o para un uniforme, para determinar la cantidad de tela que necesitaremos y la cantidad de pliegues que podría llevar según la medida de la cintura. Entonces, por ejemplo, primero hay que tener en cuenta cuántas partes componen el pliegue. Nosotros vamos a hacer pliegues, acá vamos a hacer unos pliegues de cualquier medida, solamente como para poder entender las partes que componen un pliegue. Entonces acá tendríamos un primer pliegue, bueno, acá se harían los demás, todos pues del mismo ancho. Y nosotros, si miramos el pliegue se compone de lo que es la cara del pliegue. Acá tendríamos, esta es la cara del pliegue, que es la parte que se ve, y la profundidad del pliegue, que es lo que va hacia adentro. Entonces, por ejemplo, si nosotros marcamos acá, donde termina el pliegue, y acá la parte que toca el pliegue, cuando lo abrimos nos vamos a dar cuenta que la profundidad, esta es la cara del pliegue. Entonces acá, en esta parte, este espacio es lo que es la cara del pliegue. Cuando abrimos el pliegue, nos damos cuenta que él ocupa un espacio mayor para la profundidad, la cual pues al doblarlo se divide en dos. Entonces, si nosotros, para poder conocer qué profundidad tiene el pliegue, nosotros podemos meter la cinta métrica y hasta donde llegue acá, entonces decimos, bueno, tiene 4 centímetros de profundidad. Pero para poderle dar 4 centímetros de profundidad necesitamos el doble de esa medida. ¿Por qué? Una que va hacia acá y otra que va hacia arriba. O sea, que el pliegue se compone de dos partes, cara del pliegue y profundidad del pliegue, pero la profundidad debe medir 2 veces lo que es la cara del pliegue. Entonces ahí ya nos podemos dar una idea. Para nosotros poder determinar la cantidad de tela, necesitaremos 3 veces la medida de la cintura siempre y cuando la profundidad del pliegue sea igual a la cara del pliegue, porque en ocasiones la profundidad puede ser mayor. ¿En qué ocasiones? En ocasiones cuando el pliegue, por ejemplo, termina hacia el costado por una parte y por el otro lado también hacia el costado, o sea, no van todos en la misma dirección, sino que terminan los unos en esta dirección y los otros hacia el otro lado, porque entonces al ser mayor la profundidad me va a sobrar un pedacito acá. Entonces si yo tengo un pliegue, por ejemplo, con una profundidad superior a lo que es la cara del pliegue, acá en el costado, al momento de coser, me va a sobrar una parte del pliegue. Vamos a hacer como un patrón, como si fuéramos a hacer pliegues todos de igual profundidad del tamaño de la cara del pliegue. Es decir, si el pliegue tiene una cara de 4 centímetros, entonces la profundidad también. Entonces vamos a suponer que tenemos un contorno de cintura de 40 centímetros y pues necesitamos hacer el delantero y el posterior. Entonces vamos a determinar la cantidad de tela que necesitamos teniendo en cuenta la mitad de esa medida para saber cuánta tela para el delantero y cuánta tela para el posterior de la falda. 40 centímetros lo dividimos en 2, pues son 20. Ahora, esos 20 es la mitad de la medida de la cintura. Y como necesitamos 3 veces esa medida, porque necesitamos sacar la profundidad del pliegue, entonces multiplicamos por 3. Eso quiere decir que necesitamos, 20 multiplicado por 3, necesitamos 60 centímetros para la parte delantera de la falda, teniendo en cuenta que la mitad de la medida de cintura es de 20, entonces 20 por 3, 60, más los centímetros de costura, que serían 2 a un costado y 2 al otro costado, o pues dependiendo la cantidad de centímetros de costura que ustedes dejen. Entonces vamos a iniciar. Acá ya tendríamos una tira de 60 centímetros, que sería para la parte delantera, o sea que en ese caso, para calcular la cantidad de tela, teniendo en cuenta una cintura de 40 centímetros, serían 60 para el delantero y 60 para el posterior, 120 para el ancho. Hablando del ancho, el largo pues será al gusto del cliente. Pero hablando del ancho, entonces 120 más los centímetros de costura. Ahora, entonces vamos a empezar. Acá tenemos que dejar, no sé si ahí se está viendo bien, sí, tenemos que dejar 2 centímetros para costura, o voy a dejar 2 centímetros en caso de que se le coloque cierre. Hasta acá son los 2 centímetros de costura. Empecé en el 1, entonces por eso termino en el 3. Le doy la vuelta al cartabón, que por este lado tiene más completo el centímetro acá en el borde. Y vamos a hacer pliegues entonces. ¿Cómo determinamos la cantidad de pliegues según la medida de la cintura o la medida del pliegue? Como dijimos que vamos a hacer pliegues de 4 centímetros, entonces 20 centímetros, que es la mitad de la medida de cintura,
en este caso trabajando una cintura de 40, entonces como vamos a hacer el delantero, vamos a tomar los 20 centímetros, que es la mitad de la medida de cintura, y lo vamos a dividir en 4. ¿Por qué en 4? Porque ese es el ancho que yo quiero de mi pliegue. Con eso voy a saber cuántos pliegues me van a salir. Me da 5. 5 es la cantidad de pliegues que voy a tener. O sea, voy a tener 5 pliegues de 4 centímetros para la mitad de la medida de cintura, que es de 20. Entonces vamos a hacer 5 pliegues de 4 centímetros. Entonces iniciamos. Primero, bueno, tenemos la primera cara del pliegue, que son 4 centímetros. Luego vamos a medir la profundidad, que es el doble de lo que mide la cara del pliegue, serían 8 centímetros, marcamos, y así nos vamos marcando, 4, luego marcamos 8, hasta que completemos 5 pliegues. Entonces, este sería el pliegue 1, este sería el pliegue 2, llevamos 2 pliegues, debemos marcar 5 pliegues y 5 profundidades, listo, acá está la profundidad del pliegue 2, ahora tenemos el pliegue 3, la profundidad del pliegue 3, el pliegue 4, la profundidad del pliegue 4 y por último el pliegue 5 y la profundidad del pliegue 5 y los 2 centímetros, acá 2 centímetros para costura en el costado. Entonces tenemos, acá íbamos en el pliegue 2, el pliegue 3, el pliegue 4, o sea la cara del pliegue, y por último el 5. Y ahora entonces, ¿cómo hacemos para armar esos pliegues? Vamos a empezar encontrando los piquetes. Entonces, en este caso, nos llevamos este piquetico, que es de la profundidad del pliegue, a encontrarlo con este piquete del ancho del pliegue. Como esta es la cara del pliegue, esto va a quedar hacia arriba. Entonces acá tenemos, hacemos un piquete, esto como es papel pues se complica más, al ser la tela hacemos los piquetes y vamos a encontrarlo. Mire que acá quedó corrido y no llega hasta donde marcamos los 2 centímetros. Encontramos acá, vamos a poner un alfiler. Este sería el pliegue número 1, ya con su profundidad. Entonces bueno, lo planchamos, encontramos la marcación del pliegue 2, porque esta es la cara, esto va hacia afuera, y lo encontramos en la otra marcación de la profundidad del pliegue. Marcamos, ponemos un alfiler, mire que ahí nos van quedando las caras de los pliegues que fue las que numeramos, nos van quedando hacia afuera. Nos vamos ahora con la marcación del 3, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pliegues y la medida de costura. Entonces vamos a medir, si tenemos los 20 centímetros, medimos desde donde inicia, porque esto lo vamos a coger con la costura, y terminamos acá. Mire que la diferencia que tenemos es por el tema de los dobleces, pero ahí están los 20 centímetros de la mitad de la medida de cintura. Y acá tenemos los 2 centímetros que dejamos para coser, o sea que la costura va por acá. Entonces esto, o sea, esta es la forma, esta sería la parte delantera, y luego tendríamos o necesitaríamos otros 60 centímetros para la parte posterior. Así es como se podemos hacer cuando son los pliegues todos hacia una misma dirección. Ya lo que les decía, si queremos una profundidad mayor en los pliegues, entonces no pueden terminar, por ejemplo, en este caso los de acá tendrían que terminar así. Los de este costado, listo, está bien así, pero los de este costado tienen que terminar hacia acá, porque si no me va a sobrar acá un pedazo de la parte de la profundidad. Eso era todo lo que les quería compartir en el video del día de hoy. Espero que les pueda servir para elaborar sus prendas, sobre todo en el caso de los uniformes escolares. Es muy útil pues conocer la cantidad de tela que vamos a necesitar cuando vamos a realizar pliegues. Espero que si les ha gustado este video lo compartan, se suscriban y me dejen un comentario. Nos vemos en un próximo video.